9 menos 25 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular de Herri Ratia. Hoy hemos mencionado a Pilar Garrido, que iba a estar con nosotros, está de hecho ya, secretaria general de Podemos Euskadi. Pilar Garrido, ¿qué tal? Egunon. Egunon, buenos días. Bueno, Pilar, hay varias cuestiones a tratar. Algunas de ellas tienen que ver con la vivienda. Mencionaba yo esta mañana precisamente ya los acuerdos que hay dentro del propio Gobierno central, ¿no? Y usted además ha estado al frente de la Comisión de Vivienda. Bueno, ¿qué es lo que supone ese acuerdo? ¿Es un avance realmente? ¿Se queda lejos de las pretensiones que tenían desde Unidas Podemos? Bueno, yo creo que es un avance y es un paso en la buena dirección. Como sabemos, es fundamental controlar, empezar a regular los precios abusivos de los alquileres. Así aparecía recogido en el acuerdo de gobierno, y hasta ahora el Partido Socialista estaba empeñado en quedarse, ¿no?, en esos beneficios fiscales que ya sabemos que no funcionan. Y bueno, ahora se ha dado un paso y vamos a hablar ya más de la letra pequeña, pero en el camino de poner encima de la mesa la regulación y el control de los precios de los alquileres. O sea que vamos en la buena dirección. O sea que estaríamos hablando de una congelación, por ejemplo, de los alquileres. ¿Ese es el acuerdo más o menos? En principio estamos hablando de zonas tensionadas donde haya habido un aumento creciente, ¿no?, de esos precios de las rentas de alquileres, y habrá que ver cómo lo regulamos, ¿no? Se pueden congelar los alquileres, pero nosotros vamos a empujar para que la regulación sea la que pusimos encima de la mesa en su momento, que se parece más a la ley de alquileres, que sale de la sociedad civil y en la que nosotros colaboramos, y que no solo sea parar el alza de los alquileres, sino en algunos casos habrá que pensar también en que esos alquileres bajen, porque al final los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, pues bueno, son los que son. Bueno, la verdad es que es una situación difícil, ¿no?, cuando hablamos lógicamente de vivienda. Aquí en Euskadi está reconocida como un derecho subjetivo también, lo que pasa que no siempre es fácil cumplir, ¿no?, con todas las necesidades, pues porque no hay, en este caso, oferta suficiente para cubrir la demanda. Pues ese es uno de los elementos principales. Lo ideal sería tener un parque público de alquiler como tiene, pues no sé, Viena, por poner el ejemplo más clásico, ¿no? Pero como eso estamos a años luz, yo creo que no podemos prescindir del parque privado de alquiler, y ese parque privado de alquiler tiene que ajustarse, ¿no?, a la vida de los vascos y de las vascas. O sea, no puede ser un elemento de lujo, por decirlo de alguna manera. En este caso, ¿cree que la política que se está llevando desde el propio gobierno vasco es buena en ese sentido? Yo creo que está muy paralizada. La política de vivienda en Euskadi no acaba de arrancar. Es verdad que aprobamos aquella ley, es verdad que se define como un derecho subjetivo, pero un derecho subjetivo es realmente un derecho subjetivo cuando se cumple y tiene garantías. Solo hace falta ver la lista, ¿no?, de Etxebide de personas que están esperando el acceso a una vivienda en alquiler, y nos damos cuenta de que cada vez más hay determinados grupos sociales, cada vez, como digo, muchos, los jóvenes fundamentalmente, que han sido expulsados, ¿no?, de ese mercado de alquiler, y por lo tanto están rotos sus proyectos de vida. En ese sentido, creo que tiene que ponerse las pilas el gobierno vasco y tiene que hacer políticas valientes que se pueden hacer y están recogidas en el papel, ¿no?, dibujadas en el papel en esa ley de vivienda, y en ese sentido el Elkarrekin Podemos pues va a empujar, ¿no?, para que sigamos esa hoja de ruta que haga que ese derecho a la vivienda sea de verdad un derecho garantizado en Euskadi, que no lo es ahora. Bueno, pues sí, no, está nominalmente sí, evidentemente, pero bueno, luego vemos ya que la realidad es otra muy distinta, ¿no? Lo que pasa es que luego cuando hablamos de las leyes de vivienda luego generan problemas. Hay una ley vivienda, la catalana, que acaba en el Constitucional. Tienen revolucionadas a todos los partidos independentistas, a los partidos de la oposición, ¿eh? Bueno, aquí hay dos partes, ¿no? La ley de alquileres de Cataluña estamos de acuerdo con su contenido y está claro qué es lo que hay que hacer. Otra cosa es que el marco competencial, es verdad, no limite el marco de actuación de las comunidades autónomas. Por eso hemos dicho, y ahí está la solución del problema, no en recurrir al Constitucional, sino en que el Estado, el Gobierno, apruebe esa ley de la que estamos hablando, esa ley de vivienda, que recoja ese control de los alquileres, y de esa manera ampararía también a la ley catalana y bueno, saldríamos ganando todos, vamos.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. No sé si van a poder desatascar las cosas, porque tal y como está ahora mismo el panorama en el Congreso de los Diputados, aquello es muy poco ejemplarizante, ¿eh? Vimos ahí una sesión de control también que es como para pagar, ¿eh? Sí, la verdad es que diría que así, a veces, visto desde fuera, hasta vergüenza, ¿no? Porque al final el nivel de tensión, y además no solo el nivel de tensión, sino la falta de respeto y de argumentos, las tonterías incluso, ¿no? Pues que dejan al ciudadano, a la ciudadana, yo creo que bueno, un poco estupefacto ante ese, ¿no? Ese paripé. A veces sí que es verdad que cuando estás presente piensas en la gente de fuera y la verdad es que da un poquito de vergüenza, ¿no? Sí, no sé, yo lo digo por algunas discusiones que se tenían ayer, sobre todo, por ejemplo, con un tema como el de los indultos, donde, por cierto, ayer el Congreso pues daba el visto bueno a que esos indultos los pueda, bueno, paralizaba realmente la negativa que proporcionaba el Partido Popular, para ser más preciso, ¿no? En este caso, la propuesta del Partido Popular. ¿Le parece lógico que esos indultos puedan llevarse adelante, se lleven adelante? Sí, siempre lo hemos dicho. Creo que ya hemos visto el resultado del choque de trenes, de posturas enfrentadas. Creo que es la hora de cerrar heridas y de sanarlas, de ponerse alrededor de una mesa a dialogar y a hablar. Y un primer paso en ese camino es, son los indultos, y que, bueno, pues las personas que por razones que creemos que no son justas están en la cárcel salgan, porque bueno, así creo que lo piensa la mayoría de la gente. En Euskadi está claro que la mayoría está en ese posicionamiento, pero además porque abre la puerta a una nueva etapa de diálogo, porque al final en el fondo hay un conflicto político que alguna vez habrá que abordar de una manera valiente, y espero que sea en los próximos tiempos. Sí, porque los indultos no suponen arreglar nada, o sea, simplemente es rebajar un poquito la tensión, y poco más, ¿no? Eso es, por eso decía, ¿no? Que es abrir un poquito la puerta, que hay aire fresco, ¿no? Que la gente se relaje, y que al final, ¿no? Esa mesa de diálogo también sirva, espero, para que las partes se sienten, nos sentemos todas y empecemos a hablar de que, bueno, ahí hay un conflicto político, que es verdad que el modelo territorial que se aprobó en el 78 está un poquito ya acabado, y que, bueno, algunos territorios necesitan darle una vuelta y repensar cómo quieren estar dentro del Estado. Y eso hay que hacerlo, porque si no, al final hemos visto que el resultado es una mayor crispación, una mayor tensión y una mayor desafección de la ciudadanía. Entonces, pues yo creo que poco a poco, pero hay que hacerlo. Bueno, usted es diputada, está en el Congreso, además, por eso le pregunto por estas cuestiones de primera mano, porque lo conoce, pero ¿cree que España está preparada en estos momentos para afrontar pues retos como, por ejemplo, el derecho a decidir, el derecho a autodeterminación, el saber que la configuración de España no tiene que ser la monolítica como hasta ahora se ha estado llevando a cabo, etcétera? Bien, yo creo que hay que hacer las cosas de una manera sosegada y no pensando que se van a resolver del día a la mañana. Hay que tener paciencia, tranquilidad y hacer un debate honesto, y diría que bastante, digamos, apartado, ¿no?, del foco mediático. Si lo ponemos en el foco mediático, ya te digo que creo que no va a salir adelante, porque bueno, ahí hay una extrema derecha, ¿no?, una extrema derecha que antes decíamos, ¿no?, que sobreactúa en el hemiciclo, pero también calienta el ambiente fuera y va a utilizar, ¿no?, esta situación para azuzar y para que salga esa España que existe, esa España más rancia y más, ¿no?, en blanco y negro, ¿no?, que no quiere que nada se mueva. Entonces, en ese sentido, como decía, paso a paso, con honestidad, con sinceridad, tranquilamente, pero desde luego hay que empezar a andar, porque quedarse parado y mirar para otro lado, que ha sido un poco lo que han hecho algunos gobiernos, pues no sirve, ya no sirve en el siglo XXI. Bueno, me imagino que ahora sacando algo más de pecho desde el propio gobierno, ¿no?, Partido Socialista, Unidas Podemos, compartiendo gobierno, sobre todo cuando se ha abierto la espita de los fondos europeos, que ya llegan, por cierto, ¿no? Ahora a ver cómo se organiza todo eso, que fácil tampoco va a ser. No, hemos dado un paso importante, ¿no? Yo creo que sepamos ya que van a llegar, ¿no? Bueno, pues no voy a decir inmediatamente, pero que ya están casi en camino, ¿no?, esos fondos europeos, es importante. Nosotros ahí desde Unidas Podemos vamos a pelear para que realmente esos fondos europeos sirvan para enfrentar las grandes transformaciones que tiene esta sociedad. Yo creo que más o menos están
¿no? Ya señaladas cuáles son los grandes retos. Hablaría de la economía de los cuidados, de la transición ecológica. Entonces yo creo que ahí tienen que ir esos fondos europeos, y también creo que tenemos que dejarnos un poco de pensar en grandes corporaciones, en grandes megaproyectos, y alimentar un poco esa empresa, ¿no?, que en Euskadi conocemos bien, que es la empresa pequeña, la empresa arraigada, la empresa que nunca se va a ir, y que bueno, yo creo que hay que alimentar con esos fondos europeos, ¿no?, esos ámbitos que comentaba, pero desde diría de las empresas a pie de calle, por decirlo de alguna manera. Sí, pero no sé, la sensación no parece que sea esa, ¿no? Porque llevar adelante proyectos de transformación ecológica, de digitalización, parece que se escapa muy mucho de la pyme media que tenemos aquí en Euskadi o en el conjunto del Estado, me da igual. Bueno, yo creo que es quererse poner a ello. Yo creo que en Euskadi, además de aquí podemos sacar pecho en eso, tenemos una industria innovadora, y no siempre esa industria innovadora son grandes corporaciones de carácter internacional. Tenemos empresas pequeñas que han hecho grandes cosas, y en ese sentido también tenemos una juventud emprendedora que puede ayudarle a pensar en nuevos proyectos, que son pequeños proyectos, pero proyectos que se van a quedar y que van a aportar un valor añadido a la sociedad vasca. Yo creo que eso es posible. Es decir, si pensamos en el cooperativismo, vemos que ahí hay un camino, ¿no?, de trabajo. O sea, hablamos de la economía de los cuidados, ahí también, ¿no?, se pueden crear de diferentes nichos de negocio. Yo creo que es darle una pensada y, por supuesto, ayudar y empujar con esos fondos europeos. Lo otro, pues será más de lo mismo, un poco diría yo, de cambios brilli, de estos que parecen que son grandes cambios y al final, después de 5 años, pues parece que no eran tanto. Entonces yo desde luego, y mi partido va a apostar, ¿no?, por esa pequeña economía, que es la que creo que beneficia a todas. Bueno, ya que ha mencionado su partido, vamos a hablar del partido también, que tiene grandes novedades, evidentemente, ¿no? Tiene una nueva secretaria general, como es Yone Belarra, en este caso. Bueno, ¿qué puede suponer para Unidas Podemos? No voy a preguntarle ya por perder la referencia de Pablo Iglesias, porque siempre estará ahí, evidentemente, ¿no? La sombra es alargada en este caso. Bueno, pero sí. Pero me refiero, ¿qué supone o qué puede suponer ahora ese repensar Unidas Podemos? ¿Qué es lo que quieren aportar? ¿Qué es lo que quieren recuperar? Bien, yo creo que empezamos una nueva etapa que está claro que tiene una hoja de ruta continuista, ¿no?, que es la que hemos planteado siempre desde Podemos, ¿no?, que tiene que ver con la mejora de la vida de la gente, que tiene que ver con recuperar derechos y con acabar con ciertos privilegios, cambios que sean realmente, ¿no?, que transformen, digamos, la sociedad en este caso. Y en ese sentido yo creo que la mirada de Yone y del equipo que va a conformar, pues va a ser importante, porque primero van a ejercer liderazgos femeninos, que quieras o no, al final ponemos encima de la mesa otra manera de hacer política, que tiene que ver más con la empatía, con el diálogo, con dejar de lado la competitividad. Y también es verdad que estamos pensando, y ya lo estamos pensando, ¿no?, en Podemos que construya organización, y hablo por Euskadi, muy arraigada en los territorios, con sus particularidades, con sus maneras diferentes de pensar y de afrontar algunas cuestiones. En ese sentido yo creo que es un buen momento para Podemos y para Euskadi, porque nos gusta mucho esa mirada feminista, esos liderazgos como más colectivos y más corales, muy propios de Euskadi, y también, ¿no?, pensar desde las naciones y desde los territorios. Bueno, y luego está el reto de recuperar la confianza, ¿no?, de aquellos que en su día votaron a Unidas Podemos y que últimamente han quedado más retraídos. Que algo les ha faltado, vamos, digo yo, las expectativas no se han cumplido con ellos, evidentemente. Está claro que bueno, hay que trabajar para ir recuperando, y uno de los objetivos, claro, y también con Yolanda Díaz al frente, ¿no?, como futura presidenta de gobierno, candidata a presidenta de gobierno, pues es extendernos, ¿no?, enraizarnos, ¿no?, tener raíces fuertes, pero también crecer y extendernos, y en ese sentido, pues bueno, habrá que trabajar duro, como dices, para recuperar a aquella gente que estuvo, y para que sobre todo también las nuevas generaciones se vayan sumando a
este proyecto. No va a ser fácil, siempre hemos tenido enfrente, más allá de los errores, que también seguro que los hemos cometido, hemos tenido enfrente no un vapuleo que no tengo que explicar terrible de los medios de comunicación, sino que se lo pregunten al exsecretario Pablo Iglesias, que bueno, pone encima de la mesa cada día bulos y mentiras que al final, pues bueno, tantas tertulias hablando de los grandes desfalcos y las grandes cosas que hace Unidas Podemos, pues bueno, pues al final eso hace también mella en la ciudadanía. Bueno, no va a ser fácil. Yo esta mañana le reconozco que además en los comentarios que estaba haciendo, uno de los comentarios era pues la importancia que se le ha dado siempre a la cantidad de denuncias que han caído sobre Unidas Podemos. Ayer fue la enésima que quedó rechazada por los tribunales, ¿no? Pero de eso se hace menos propaganda, digo. No se le dedican los mismos titulares a una cosa y a otra, ¿eh? No. Eso es verdad. La verdad es que a veces me daba tristeza cuando, como secretaria general de Euskadi, ¿no? De Podemos Euskadi, las primeras 5 o 6 preguntas que me hacía un periodista era sobre una niñera que cogió un niño que era la hija de... Entonces, a veces, ¿no? Te quedas asombrada de decir, bueno, es que no tienes nada mejor que preguntarme, pero, y lo digo, bueno, sinceramente, o sea, ese tipo de cuestiones, la verdad es que a veces, bueno, pues casi diría que me sacan de quicio porque realmente no es justo, y como has dicho, no, al final todas esas denuncias se acaban en bulos que luego no ocupan más que una columnita quizás o algún comentario en alguna radio. Entonces, pues bueno. Sí, poco a poco más, la verdad, ¿eh? Me llama también mucho la atención en este análisis que se puede hacer de cómo se manejan las noticias, independientemente luego de las críticas que pueda haber, etcétera, ¿no? Que eso es otra cuestión, ¿no? Eso es otra cuestión, sí. En el caso de Unidas Podemos, digamos que la gran novedad, el gran cambio puede estar en que de repente se reconoce la bicefalia como una oportunidad distinta para crecer y para manifestarse. Yo creo que es un hecho importante, es decir, primero esa bicefalia y segundo que va a estar ocupada por 2 mujeres, y diría 2 mujeres de bandera, ¿no? Por un lado Yolanda Díaz, que va a ser la encargada de tirar del gobierno de coalición y del espacio político, ¿no? Que es complejo y que es amplio y esperamos que sea lo más fuerte posible, y por otro lado, ¿no? La cabeza de Podemos, ¿no? Que va a articular y fortalecer también esa fuerza política. Entonces, yo siempre hemos creído desde Euskadi en esa bicefalia. De hecho, nosotros aquí, como sabes, la ejercemos, ¿no? Con Miren Gorrotxategi en el Parlamento como portavoz y yo liderando el partido. En ese sentido, creo que las coralidades y los liderazgos colectivos siempre son buenos, y creo que eso va a dar empuje a nuestro espacio político. Bueno, eso se verá, ¿no? Y esos serán los votantes los que tengan que luego que darles el visto bueno, eso está claro. Bueno, ya que hemos mencionado Euskadi, hemos hablado antes también de Euskadi. Bueno, en Euskadi el Carrequín Podemos en este caso, que es también como se presenta su formación en coalición con Izquierda Unida Ezker Anitza, bueno, pues han tomado decisiones relevantes, entre ellas, por ejemplo, pues el apoyar una ley antipandemia. Es cierto que las negociaciones con el gobierno han debido ir bien porque la gran mayoría de las enmiendas han sido aceptadas. Sí, en este caso, bueno, lo dijimos desde el principio, que nosotras vamos a ir a negociar, ¿no? Para acordar, o sea, no hacemos simplemente, ¿no?, espectáculo y paripé de la negociación, sino que íbamos a negociar, y en este caso al otro lado también hemos encontrado, ¿no?, a un gobierno y a un PNV que quería negociar, y ayer se vio, ¿no?, cómo se aprobaron la mayoría de nuestras enmiendas, que al final lo importante es que esa ley es una ley mejor para los ciudadanos y para las ciudadanas, y por lo menos nos da un instrumento un poco más eficaz, ¿no?, para hacer frente, esperemos que no, a una futura catástrofe o pandemia. En ese sentido, pues bueno, estamos relativamente contentos. Siempre se quedan pelos en la gatera, está claro, porque tiene que ser así, pero bueno, y como hemos dicho, pues bueno, hemos intentado darle una vuelta a esa ley, hemos rebajado, ¿no?, ese afán punitivista. Es una ley donde las decisiones van a ser más participadas por la sociedad civil. También nos hemos cuidado de que no tenga contenidos que contradizcan, vayan en contra del ordenamiento, es decir, que hay cosas que no se pueden hacer si no es bajo el paraguas del estado de alarma, para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía. Bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo. Bueno, pues algunos dicen, pues este es igual el comienzo de una buena amistad, digo yo, para futuros proyectos, ¿no? Pero bueno, igual no hay que ir tan lejos, ¿no? Igual hay que ir partido a partido.
No, yo creo que no hay que ir más hacia a veces, ¿no? Porque se dice eso, como dicen, de socio preferente y todas estas cosas. Bien, nosotros vamos a trabajar por acordar siempre que eso suponga mejorías para la ciudadanía vasca. En eso, y siempre lo digo, ni tenemos complejos ni tenemos mochilas. Si lo podemos hacer, lo hacemos aquí y lo hacemos en Madrid también, que negociamos con quien haya que negociar para sacar adelante aquellas cuestiones importantes. Va a depender un poco del posicionamiento también, ¿no? del gobierno vasco. Ahora pronto tendremos leyes importantes. Hay algunas cosas que no se han podido sacar aquí adelante que tienen que ver con reforzar, ¿no? la salud pública, que hemos visto que es tan importante, ¿no? Osakidetza, el papel que ejerce, yo creo que hay que darle un empujón y hay que meterle mucho cariño a esa Osakidetza de la que hemos tirado todos y todas y seguimos tirando durante este tiempo, y eso pues vendrá en la ley de salud pública y tendremos que abordar temas. Entonces nosotros intentaremos acordar cuando veamos que no se aceptan o que lo que aceptan no supone mejoras para la ciudadanía, pues votaremos en contra. O sea, que en ese sentido no cambiamos de hoja de ruta, ¿no? Porque a veces da la sensación de que cambiamos de hoja de ruta. Nosotros siempre hemos dicho que vamos a acordar. Otra cosa es que en el horizonte lo que quiere el Carrequín Podemos es gobernar este país y gobernarlo con las izquierdas. Ese es nuestro objetivo, pero mientras tanto no vamos a quedarnos, ¿no? en la pataleta, ni siquiera en esa zona de confort que a veces, ¿no? algunos partidos políticos les gusta estar, ¿no? Gritando y diciendo no, sino que vamos a trabajar para mejorar en la medida de nuestras posibilidades, con toda la humildad que tenemos que tener, pues esas leyes o esas cuestiones que afectan a la vida diaria de la gente. Bueno, pues veremos a ver, porque tendremos mucho de lo que hablar todavía. Sí es cierto que hay leyes de por medio, y luego ese entendimiento que dice de las izquierdas, pues hombre, por ahora igual es lo más alejado que hemos visto, ¿no? Ya lo vimos en la campaña anterior, porque no parece que puedan entrar en buena sintonía, de momento, nunca se sabe, ¿no? En política no se puede decir que de este agua no beberé, por si acaso. Está claro que no, y lo digo sabiéndolo muy bien, porque he tenido que escuchar muchas veces, eso no puede ser, es imposible, no se puede, y al final lo de persistir, que yo también lo uso bastante, da sus frutos. Yo creo que sí hay avances, yo creo que las izquierdas en Euskadi y también en el Estado, de hecho yo he estado durante estos días negociando cosas con el Partido Socialista y con EH Bildu, y que al final a veces llegamos a acuerdos y a veces otras veces no llegamos a acuerdos, pero ahí estamos pasito a pasito, como decía antes, con el tema de los indultos, ¿no? Trabajando para que se creen lazos, confianzas, para que en un futuro, pues eso que dices que es muy difícil, sea posible. Pues Pilar Garrido, secretaria general de Podemos Euskadi, gracias por estar esta mañana con nosotros, que tenga buen día, eskerrik asko. Vale, gracias, vale. Agur. Agur.